Donald Trump está perdiendo la guerra comercial contra China, que él mismo inició. Trump tuvo una reunión importante con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur el 30 de octubre, y llegaron a un nuevo acuerdo, que básicamente equivalía a una tregua de 1 año en la guerra comercial de Estados Unidos. Guerra comercial. Ahora, en unos minutos, voy a revisar los detalles exactos de este acuerdo. Y también hablaré sobre temas como los aranceles de Trump a China y las restricciones de exportación de tierras raras por parte de China. También analizaré el comercio entre Estados Unidos y China, especialmente el comercio agrícola y las exportaciones de tecnologías avanzadas de China. Y revisaré cómo China ha estado alcanzando a otros países en algunos sectores de alta tecnología de punta, especialmente en semiconductores. Pero la conclusión principal de todo esto es que, aunque esto no es el final de la guerra comercial, sino solo una tregua de 1 año, Donald Trump claramente ha perdido esta batalla en la guerra comercial. China ha ganado esta batalla. Como lo expresó el Financial Times, China está surgiendo como un rival de Estados Unidos. Un rival a la par en la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump. El FT señaló que cuando Trump inició la guerra comercial contra China en su primer mandato como presidente de Estados Unidos, como presidente, en realidad sorprendió a Pekín. Sin embargo, el FT señaló, cito, esta vez, una China mejor preparada y económicamente más poderosa ha logrado llevar a su otrora mucho más fuerte oponente a un punto muerto, fin de la cita. El FT señaló que había al menos 3 ejemplos de cómo China pudo defenderse y contraatacar en esta guerra comercial que inició Donald Trump. En primer lugar, Trump aumentó los aranceles a China hasta un 145% como un acto de impacto y asombro. Esto fue una especie de guerra comercial nuclear, y Trump pensó que China cedería y se rendiría. Por el contrario, China se defendió y respondió con exactamente el mismo nivel de aranceles recíprocos, lo cual asustó a Estados Unidos. Y se echó para atrás. Luego, el segundo ejemplo de cómo China contraatacó fue cuando impuso controles de exportación sobre las tierras raras. Y más adelante, mostraré cómo China domina la producción y el procesamiento global de elementos de tierras raras. Eso también asustó a Estados Unidos, ya que la industria estadounidense depende mucho de las tierras raras chinas. Y Trump, una vez más, se vio obligado a echarse para atrás. Y luego, el gobierno de Estados Unidos extendió los controles de exportación, no solo sobre los semiconductores, sino también a miles de subsidiarias de empresas chinas. Y como respuesta a esto, China endureció sus controles sobre las tierras raras, lo que una vez más obligó a Estados Unidos a echarse para atrás. A diferencia de cualquier otro país en el mundo, ya sabes, Trump ha estado librando una guerra contra decenas de países. China es el único que realmente pudo contraatacar y defenderse de Estados Unidos, y evitar que Trump impusiera un tratado desigual. Y por eso, un analista del importante banco europeo BNP Paribas escribió lo siguiente. Estados Unidos está aceptando que, cito, ahora está tratando con un rival a la par capaz de imponerle un daño económico material, una posición relativamente nueva para Estados Unidos, y un desarrollo que, al menos para nosotros, confirma el ascenso de China como superpotencia económica global. Fin de la cita sobre el estatus. Esa es la frase clave de hoy. China es oficialmente una superpotencia económica, y Estados Unidos. El imperio no puede intimidar a Pekín ni tratar de obligarlo a hacer lo que quiere, como lo ha hecho Estados Unidos con sus llamados aliados en Europa, Corea del Sur y otros países. China no estaba dispuesta a dejarse intimidar por Estados Unidos. Sin embargo, dicho esto, enfaticé antes que esto es solo una batalla dentro de una guerra comercial más grande que va a continuar. Ciertamente no es el final. Y el Financial Times dejó claro que más tensiones entre Estados Unidos y China. Las tensiones son inevitables. Señalaron que la mayoría de los acuerdos entre ONCE y Trump eran relativamente limitados,
y que en su mayoría solo suspendieron las medidas punitivas existentes, pero no las eliminaron por completo. El Financial Times citó a un académico chino que dijo: "Esta cumbre solo puede lograr una distensión táctica, en lugar de un reinicio estratégico para las relaciones entre Estados Unidos y China". Fin de la cita. Y estoy de acuerdo, esto es una distensión, es una tregua temporal, para nada es el final. Ahora, hablemos de lo que exactamente se acordó en esta reunión entre ONCE y Trump en Corea del Sur. Aquí está la llamada hoja de resultados que llevó Bloomberg. Entonces, primero, Estados Unidos acordó reducir sus aranceles relacionados con el fentanilo del 20% al 10%. Estados Unidos también está suspendiendo la expansión del 50% de su lista de entidades, que básicamente es una forma de sanciones dirigidas a empresas chinas. Trump está echándose para atrás con la amenaza de aranceles del 100% a China. Y Estados Unidos está suspendiendo las tarifas a los barcos. Esas fueron las concesiones de Estados Unidos. Por el otro lado, China está renunciando a sus controles sobre tierras raras y China va a reanudar la compra de soya estadounidense. Aunque China ya estaba comprando esa soya antes, así que esto realmente no es una concesión nueva por parte de China. Y tal vez China acepte comprar energía de Estados Unidos. Eso fue lo que Trump sugirió, pero en realidad todavía no hay un acuerdo sobre eso. Eso es solo una hipótesis. Y luego, finalmente, China aceptó tomar medidas enérgicas contra la exportación de químicos que se usan para fabricar fentanilo, aunque China ya tenía algunas restricciones al respecto. Y tal vez haya algún tipo de acuerdo sobre TikTok. Pero, de nuevo, esto no está claro. Es completamente ambiguo. Así que, en realidad, China no está haciendo muchas concesiones. Por eso, como dijo Bloomberg, China está cediendo menos de lo que Estados Unidos cedió. Bloomberg concluye que China ganó esta ronda de la guerra comercial. Esa también fue la conclusión de The Associated Press. Como dijo la AP, el acuerdo entre Estados Unidos y China está deshaciendo el daño de una guerra comercial autoinfligida. La AP citó a un economista influyente de una prestigiosa universidad estadounidense, Cornell, quien dijo: "Es difícil ver qué grandes logros ha obtenido Estados Unidos en la relación bilateral, en comparación con cómo estaban las cosas antes de que Trump asumiera el cargo". Fin de la cita. Así que, básicamente, después de meses y meses de que Trump escalara el conflicto con China y atacara a China, estamos de vuelta al punto de partida. Básicamente estamos de regreso a enero, cuando Trump asumió el cargo nuevamente. Ahora, esto es bastante gracioso, porque si regresamos a abril, cuando Trump intensificó enormemente la guerra comercial contra China, el secretario del Tesoro de Trump, el multimillonario administrador de fondos de cobertura Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos tenía todas las cartas y que China estaba jugando, cito, con una mano perdedora. Fin de la cita. Afirmó que Estados Unidos tenía tanta ventaja sobre China y que Pekín se rendiría por completo ante las amenazas de Trump. Eso es claramente lo opuesto a lo que ha sucedido desde entonces. Recuerdo que en ese entonces hacía videos en los que argumentaba y revisaba mucha evidencia que hoy vuelvo a analizar. Mostré que, en realidad, Estados Unidos es más dependiente de China que al revés. Y esto no es el año 2000. Hace 20 años, 25 años, China sí dependía mucho del comercio con Estados Unidos. Pero en las últimas 2 décadas, China ha reducido significativamente su dependencia del comercio con Estados Unidos y de las exportaciones al mercado estadounidense, del mercado. Y hoy en día, Estados Unidos solo representa alrededor del 10% del comercio total de China, y China representa aproximadamente el 11% del comercio total de Estados Unidos. Pero China todavía tiene algunas ventajas claras. Cuando hice mi análisis original en abril, cuando Trump lanzó esta nueva fase de la guerra comercial, analicé exactamente qué exporta Estados Unidos a China y qué exporta China a Estados Unidos. Y puedes ver que los bienes más importantes que China exporta a Estados Unidos incluyen muchas tecnologías que Estados Unidos
simplemente no puede producir, como teléfonos celulares, computadoras, baterías eléctricas, transformadores eléctricos y otra maquinaria eléctrica, además de autopartes. Ya no estamos en los años 90 ni a principios de los 2000, cuando la mayoría de las exportaciones de China a Estados Unidos eran bienes de bajo valor agregado como muebles, juguetes y electrodomésticos. China ha escalado muy rápido en la cadena de valor global, y la realidad es que Estados Unidos simplemente no puede reemplazar muchas de estas tecnologías que importa de China. Ahora, si ves lo que Estados Unidos exporta a China, por otro lado, sí, Estados Unidos si exporta algunos productos de alta tecnología que China no puede reemplazar, especialmente circuitos integrados y semiconductores avanzados. Sin embargo, muchos de los otros productos que Estados Unidos, las exportaciones a China pueden ser fácilmente reemplazadas. Esto incluye cosas como crudo, petróleo y gas, así como soya y maíz. Estas son materias primas que muchos otros países producen. China puede importarlas de otro lugar. Estados Unidos solía exportar autos a China, pero ahora China se ha convertido en el productor número 1 de autos en el mundo. Y la mayoría de la gente en China prefiere comprar autos de empresas chinas porque son más baratos y de mejor calidad. Así que la realidad es que, en general, Estados Unidos es más dependiente del comercio con China. Ahora, mucha gente en la administración de Trump, como Besant y el propio Trump, piensa que la economía de China hoy es como la economía de China en los años 80 y 90, cuando China producía bienes de muy bajo valor agregado, intensivos en mano de obra y de baja calidad. China ha impulsado enormemente sus capacidades tecnológicas. Y hoy, China es la superpotencia manufacturera del mundo, liderando en la gran mayoría de las industrias. Por eso el Financial Times publicó un informe en el que concluyó que China exporta mucha tecnología avanzada a Estados Unidos, que Estados Unidos no puede conseguir de ningún otro lugar. Y el FT publicó esta gráfica usando datos de Harvard, mostrando cómo Estados Unidos en realidad depende de importar tecnología de alto valor, incluyendo maquinaria, equipos de telecomunicaciones, vehículos y semiconductores, además de muchas piezas de maquinaria que no puede conseguir de ningún otro lugar, mientras que China importa mucha energía combustible de Estados Unidos, la cual puede obtener de muchos otros países. Así que lo que hemos visto en las últimas 2 décadas es que el gobierno chino ha utilizado políticas industriales, políticas de desarrollo dirigidas por el Estado y planificación centralizada, para escalar en la cadena de valor global y aumentar su autosuficiencia tecnológica. Así que ya no depende tanto de Estados Unidos. Así que en los últimos 20 años, China se ha vuelto menos dependiente de exportar al mercado estadounidense, mientras que, al mismo tiempo, la industria estadounidense se ha vuelto mucho más dependiente de importar insumos industriales de China, que son necesarios para la manufactura avanzada en Estados Unidos. Entonces, lo que esto muestra en general es que por eso Estados Unidos ha estado perdiendo la guerra comercial contra China que inició Donald Trump, y, por supuesto, esto continuó con Joe Biden y los demócratas. Esto es bipartidista, no es solo Trump. Pero ahora que Trump está en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, escaló masivamente la guerra comercial contra China. Y él creyó la propaganda, afirmando que Estados Unidos tenía todas las cartas y que China tenía una mala mano. Pero, ya sabes, como bromeaba la gente en redes sociales, China fabrica las cartas. Estados Unidos se ha desindustrializado. China es la superpotencia manufacturera del mundo. Y por eso no me sorprende en lo absoluto que China haya estado ganando esta guerra comercial. Así que creo que todo esto explica por qué Trump finalmente llegó a este acuerdo. Y hay que tener en cuenta que fue Estados Unidos el que estaba presionando a China para sentarse a negociar, no al revés. China estaba bien esperando más tiempo. Fue Estados Unidos el que estaba cada vez más desesperado. Y como lo dijo el Financial Times, esto es simplemente una tregua de un año. El FT citó a un analista del belicista think tank estadounidense, CIS,
que por cierto, es un centro de estudios anti-China. No son para nada pro-China. Pero este analista reconoció que el presidente de China, 11, cito, se le plantó a Trump, y Trump se echó para atrás. 11 ha dominado el manejo de Trump, enfrentando las amenazas de Estados Unidos, con amenazas aún mayores, ha logrado que Washington retroceda. Fin de la cita. Ahora, por supuesto, si escuchas a Trump, él afirma exactamente lo contrario. Con su típico estilo fanfarrón, Trump dijo que fue una reunión increíble con el presidente 11, y afirmó que en una escala del 0 al 10, siendo 10 lo mejor, la reunión fue un 12. Ahora, esto es porque Trump nunca va a admitir cuando pierde. No quiere reconocer el hecho de que él empezó la guerra comercial contra China y aún así ha estado perdiendo. Y esto es especialmente porque se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos, en solo un año, en 2026, y Trump y los republicanos ya están enfocados en esas elecciones. Creo que esta es una gran razón por la que Trump quería esta tregua de un año. No me sorprendería si después de las elecciones de medio término, Trump reinicia la guerra comercial contra China. Pero Trump tenía miedo de que seguir escalando la guerra comercial contra China le saliera el tiro por la culata a Estados Unidos, a la economía y perjudicara las posibilidades del Partido Republicano en las próximas elecciones de medio término, especialmente porque encuestas de grupos como Pew Research muestran que el Partido Republicano y Trump son muy impopulares. Aunque, claro, debo señalar que los demócratas también son impopulares. Ambos partidos son muy impopulares. La mayoría de los estadounidenses dice que el Partido Republicano es demasiado extremo en sus posturas. Y la mayoría de los estadounidenses no cree que el Partido Republicano gobierne de manera honesta, aunque debo señalar que sienten lo mismo respecto a los demócratas. No estoy tratando de defender a los demócratas aquí. Simplemente estoy siendo objetivo y viendo los hechos, y estos muestran que Trump y los republicanos simplemente no son populares. De hecho, la encuesta más reciente de The Economist, del 31 de octubre, encontró eso. A 284 días del segundo mandato de Trump, su índice neto de aprobación es de menos 18% y ha caído de manera continua durante todo el mandato de Trump. Solo el 39% de los estadounidenses aprueba las políticas de Trump. El 57%, casi 3/5 partes de los estadounidenses, desaprueba las políticas de Trump. Y tiene sentido que la mayoría de los estadounidenses se sienta así porque las políticas de Trump han estado perjudicando a los estadounidenses promedio de clase trabajadora, especialmente los aranceles de Trump. Goldman Sachs publicó datos en octubre que encontraron que en Estados Unidos, los consumidores están asumiendo más de la mitad del costo de los aranceles de Trump. Economistas de este importante banco estadounidense estimaron que los consumidores estadounidenses están pagando el 55% de los costos de estos aranceles. Ahora, Trump ha afirmado falsamente durante años que otros países pagan los aranceles. Eso es mentira. No es cierto. Los aranceles son un impuesto al consumo, y son los importadores del país donde se imponen los aranceles quienes los pagan. Así que Estados Unidos, los importadores pagan los aranceles. Empresas en los Estados Unidos. Los productos importados de China pagan aranceles. No es China. No son exportadores chinos. Y, en definitiva, a nosotros, importadores, Estados Unidos. Las empresas, por lo general, repercuten el coste de esos aranceles a los clientes en forma de precios más altos. Así que Trump ha estado aumentando los impuestos al consumo, a los estadounidenses de clase trabajadora con estos aranceles, lo cual es una forma de imposición regresiva. Y de nuevo, Goldman Sachs estimó que el 55% de esos aranceles los pagan los estadounidenses. Y esa cifra probablemente va a aumentar, especialmente a medida que Trump imponga más aranceles. Así que en Estados Unidos, los consumidores van a batallar cada vez más con precios más altos.